Hablemos de Historia, un programa en el que conversar y pensar sobre y desde la historia, conducido por Vicent Sanz y Manuel Pérez Lecha, con Manuel Casañ en los controles. Bien, buenas tardes, de nuevo en Hablemos de Historia, con la normalidad de este programa, con un libro, con un autor. En este caso volvemos a un tema que ya en otras ocasiones ha venido a ser protagonista del programa, pero como veremos y tendremos oportunidad de conversar con David Jorge, pues con una perspectiva nueva, ya desde el propio enunciado y la propia denominación del fenómeno histórico que se va a convertir en protagonista, que en definitiva es esto que tradicionalmente y académicamente viene a denominarse la Guerra Civil Española, pero que, como veremos, y yo creo que será uno de los puntos por los que podemos empezar la conversación, la propia denominación ya tiene una implicación histórica y además con unos efectos o con un impacto dentro de lo académico, pero también dentro de lo político importante, ¿no? El libro es Inseguridad colectiva, la sociedad de naciones, la guerra de España y el fin de la paz mundial, publicado por la editorial Tirante en el año 2016, y su autor es David Jorge. David Jorge, bueno, pues es historiador y ha trabajado en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque actualmente está en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Mar, también allí en México. Él es un especialista en temas de estudios internacionales, pertenece a varias redes y además, bueno, pues en esto de la difusión de la historia, pues creo, si no me equivoco, es coordinador de la lista H. Spain, que, bueno, pues un poco permite la difusión de los aspectos, de actos, publicaciones y cuestiones académicas relacionadas con la historia de España a través de las redes sociales. Así que, bueno, pues agradecer a David Jorge, que haya aceptado esta propuesta para grabar este programa. Así que, David, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Y si te parece, bueno, pues podríamos precisamente comenzar por ese aspecto que acabamos de comentar en la presentación tuya y del libro, que es esa denominación de ese momento histórico en concreto, que venimos normalmente a denominar como Guerra Civil Española, pero que tú propones, y además eso yo creo que es uno de los elementos que forman parte también de la conclusión de tu propia investigación, de denominar la Guerra de España. Entonces, ¿dónde viene o qué implicaciones tiene el denominar de una forma o de otra este momento histórico? Sí, evidentemente no se trata de un mero eslogan propagandístico, ¿no? Tiene unas implicaciones muy importantes detrás, que subyacen detrás de una denominación u otra. Hablar de Guerra de España no excluye en ningún momento el hecho evidente de que hubo una guerra civil en España, pero fue mucho más que una guerra civil. Fue una guerra internacional en suelo español al mismo tiempo. Sin ese componente internacional no se puede entender el significado del conflicto, no se puede comprender el golpe de Estado, el por qué ese golpe de Estado genera una guerra o deriva en una guerra. No se puede entender el balance de fuerzas detrás del bando republicano y detrás del bando sublevado. Tampoco se puede entender ni el resultado de la guerra en sí, ni se puede entender la permanencia de Franco en el poder después de 1945, una vez derrotados Hitler y Mussolini. Se trata de establecer un nuevo balance, digamos, entre el peso que tienen los factores puramente endógenos españoles y el peso que tienen los factores internacionales, en el caso español. Hablar de guerra de España, insisto, no excluye que hubiese una guerra civil. Ahora, no se puede entender la guerra ni prácticamente ningún aspecto del desarrollo de la guerra sin tener en permanente consideración los aspectos internacionales, ¿no? Y desde esta perspectiva, por lo tanto,
y yo creo que es una de las conclusiones que tú estableces también en el estudio, es el situar la Guerra de España como no el prólogo, sino el primer capítulo, es decir, como un elemento ya directamente conectado con lo que es la Segunda Guerra Mundial, y además cuya desembocadura o cuyo final va a ser lo que de alguna forma va a llevar a que se consolide o se le otorgue a esa denominación de guerra civil precisamente el sentido que se le pretende dar, ¿no? Un poco por la acción y por la actitud de lo que han sido las democracias occidentales europeas en ese conflicto. Sin duda. Y yo, una cosa que pongo de relieve y hago énfasis en el libro es la perspectiva jurídica, ¿no? Desde el ámbito del derecho internacional, qué significado tiene la guerra en España. Si se trata de una mera guerra civil, entonces toda la política exterior republicana, todas las denuncias republicanas y de otros países como México, la Unión Soviética, Nueva Zelanda, todas esas denuncias que tienen lugar en la Sociedad de Naciones no tienen razón de ser si se trata de una guerra civil. ¿Por qué? Porque el derecho internacional de la época lo que establecía era la obligación de los Estados miembros de la Sociedad de Naciones de acudir en la ayuda de otro Estado miembro agredido. Es lo que estipulaba el artículo 10 del Pacto de la Sociedad de Naciones. Y para los estados agresores estaba el artículo 16 que contenía las sanciones a imponer a ese estado agresor. Entonces, México es el país que mejor va a entender que lo que ocurre en España no es una guerra civil, sino una guerra internacional en el suelo español. Y es ahí donde entran en juego los preceptos del derecho internacional de la época, y es ahí donde entra también en juego ese desdén de las democracias occidentales hacia el orden emanado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. En el momento en el que Francia, el Reino Unido, desertan en su obligación de acudir en ayuda de la República Española, tal y como les obligaba el derecho internacional, el Pacto de la Sociedad de Naciones, que era el eje vertebrador del derecho internacional de la época. A partir de ese momento, pues es claro que tanto Hitler como Mussolini extraen lecciones muy claras, ¿no? Ya había tenido lugar el antecedente de Etiopía, de Abisinia, en el cual ocurrió lo mismo, es decir, no se respetó la soberanía y la integridad territorial de un Estado miembro de la Sociedad de Naciones, en el momento en que Etiopía fue agredida por Italia, y no ocurrió absolutamente nada. Es decir, la impunidad fue lo que marcó la resolución del conflicto italo-etíope. Entonces, insisto, tiene implicaciones jurídicas el considerar el conflicto en España como una guerra civil o como una guerra internacional. Y la posición de la República en la escena internacional se va a basar en eso, es decir, en el hecho de que hay una intervención italiana y alemana detrás del bando sublevado, y eso es lo que hace que la República insista en la obligación británica y francesa y demás países miembros de la Sociedad de Naciones en acudir en su ayuda, con independencia de que se traten de regímenes democráticos, ¿no? No se apela tanto a eso, sino al hecho de la soberanía nacional. Son dos cuestiones diferentes, ¿no? Lo que el Pacto de la Sociedad de Naciones garantizaba era la soberanía nacional de los Estados miembros, no un tipo de régimen u otro, ¿no? En Ginebra estaban presentes sistemas dictatoriales, ¿no? Pues la misma Etiopía de Haile Selassie no era precisamente un régimen democrático, ¿no? Y aquí en el libro, en Inseguridad Colectiva, planteas, vamos a decir, no un doble análisis, sino un análisis de ida y vuelta, que es esa implicación de la Sociedad de Naciones con respecto a lo que es el conflicto, pero también cómo los distintos gobiernos de la Segunda República tratan de accionar, convertir la Sociedad de Naciones en un interlocutor a partir de todo lo que es la diplomacia, a través de lo que es un diseño de una política exterior, aunque bueno, pues en muchos momentos del libro eres muy crítico precisamente con ese diseño, ¿no? de esa política exterior, y entonces bueno, pues es precisamente en esa ida y vuelta donde podemos ver lo que es la complejidad precisamente de este factor exterior, ¿no? en lo que es el conflicto de la guerra de España. Si nos ponemos en el primer camino de análisis, ¿no? El de la Sociedad de Naciones y su actitud frente a la guerra,
ahí tú marcas digamos, un elemento importante, que es la gran influencia que va a tener, sobre todo la diplomacia británica, en condicionar, ¿no?, la acción y la intervención de esa Sociedad de Naciones, y por otro lado también la propia Sociedad de Naciones a partir de la figura de su presidente, ¿no? Secretario general. El secretario general, que luego acabará colaborando con la Francia de Vichy y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué esa diplomacia británica o esos intereses británicos, por qué tratan de llevar por ese camino hacia la Sociedad de Naciones? Que al final el camino que les intentan llevar es desactivarlo para convertirse ellos en el núcleo, ¿no? Entiendo yo. Exacto. Bueno, esa es la razón de ser del Comité de No Intervención, ¿no? Que en el mejor de los casos es una iniciativa alegal, en el mejor de los casos, ¿no? Porque entra en abierta contradicción con los principios de la Sociedad de Naciones y no tiene mayor base jurídica en el derecho internacional de la época que la de una mera declaración intergubernamental, ¿no? Pero evidentemente en Londres hay un marcado desdén hacia todo lo que representa Ginebra, ya no se considera como algo útil para los intereses británicos, y a través del Comité de No Intervención se va a ver una vía idónea para desarticular Ginebra. La no intervención es una parte más dentro de una línea continua en la política exterior británica que se inicia en 1931 con la victoria del Partido Conservador, y es la línea del appeasement, ¿no? En su especificidad española pues se va a denominar no intervención, pero es una fase más, como se inicia en Manchuria, con el conflicto de Manchuria en 1931, y se va a prolongar durante toda la década de los años 30. La Sociedad de Naciones, bueno, pues su posición hacia España, como en tanto que organismo, va a ser pues secundaria, o menos que secundaria, ¿no? Se va a limitar al envío de distintas comisiones. La primera es una comisión de higiene en el año 1937, y luego al final de la guerra hay 3 comisiones más para la retirada de brigadistas internacionales del lado republicano, para el estudio de los bombardeos sobre poblaciones civiles, y para el habituallamiento de los refugiados republicanos. Son medidas más de carácter humanitario que bien podría haber desarrollado la Cruz Roja Internacional. Es decir, no era necesaria la implicación de la Sociedad de Naciones en este tipo de medidas. Algo en lo que no va a estar la Sociedad de Naciones es en el envío de barcos a los puertos de Levante, a Alicante fundamentalmente, al final de la guerra, para sacar a los republicanos hacinados allí, ¿no? Un último episodio muy triste de la Sociedad de Naciones en relación con España. Entonces va a ser una labor efectiva anecdótica. Lo que es interesante es lo que ocurre en Ginebra. Es el único foro al que la República puede acudir, el único foro internacional, y allí proyecta su línea de política exterior. Hay errores en la línea de política exterior republicana, como es natural. Ahora, ¿esos errores pudieron cambiar el curso de la guerra? Pues no, parece realmente imposible. Lo único que podía haber cambiado el curso de la guerra en el panorama internacional era cambiar el rumbo de la postura franco-británica. ¿Y cuándo se acaban esas posibilidades para la República? Pues es en el verano-otoño de 1937. Yo me detengo en el libro mucho en ese periodo, creo que es fundamental. Es cuando se pierden las últimas posibilidades para la República. Es un momento en el que Londres y Roma están manteniendo conversaciones al margen de París, y Francia valora la posibilidad de cambiar su política hacia España. Es el gobierno de Chatham, y se va a poner en pie la llamada no intervención relajada. Sin embargo, las presiones británicas se van a redoblar. Una vez más se va a revigorizar la no intervención y Francia va a dar marcha atrás. Entonces la postura británica hacia España es permanente y es la clave de la dinámica internacional de la guerra en España. Va a adulterar la Sociedad de Naciones y la labor de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, que había nacido coja de nacimiento por la ausencia de los Estados Unidos. Ahí tú le confieres un protagonismo destacado a Anthony Eden,
en por qué se lleva a cabo, en el hecho de que se lleve a cabo ese tipo de no intervención, ¿no? Que al final tú dices que una no intervención que al final acaba interviniendo, ¿no? O acaba convirtiéndose en intervencionista por el hecho de no intervenir, ¿no? Exacto. La no intervención solamente funciona contra la República. Eso es un hecho evidente. Los historiadores extranjeros, no españoles, dedicados al periodo de entreguerras, ponen el énfasis como el culmen de la política de appeasement, ¿no? Ponen el énfasis en Chamberlain y en los pactos de Múnich. Y salvan de esta manera, historiográficamente, la figura de Anthony Eden, ¿no? y de Baldwin, que era el primer ministro, en 1936 y 1937. Bien, realmente la política británica hacia España se plasma en la etapa de Baldwin-Eden, no con Chamberlain pues se va a seguir la misma tónica. Pero Eden es una figura que se ha salvado, ¿no? en la historia, se ha salvado a posteriori, ¿no? por su posición ya durante los años de Segunda Guerra Mundial, con Gran Bretaña implicada en la guerra y después. Pero es una reconstrucción a posteriori falseada de los hechos. La posición británica hacia España desde 1936 es muy clara y nunca va a cambiar. Al contrario que en el caso de Francia, que hay vaivenes, en el caso británico es una posición permanente, consistente y coherente desde su punto de vista. Ahora, perniciosa para sus propios intereses nacionales, como se iba a ver, ¿no? Ahí tú señalas eso, que en esa actitud británica hay distintos elementos que contribuyen a que sea en ese sentido. Uno, evidentemente, es un gobierno conservador, que es un gobierno republicano. Los intereses económicos y financieros británicos también es un elemento que pesa. Pero en el caso de Francia parece que nos encontremos en otro escenario. Sí. Al principio con Léon Blum, el Frente Popular, los sucesivos gobiernos que vienen después de Blum también, y hay un poco, el hecho de que Francia se vea supeditada precisamente a las exigencias de Gran Bretaña. Dentro de ese contexto llama la atención, aunque también el contexto internacional imagino que es lo que condiciona, ¿no? El hecho, esa Francia, para que tenga que supeditarse a esas exigencias, realmente está tan débil como para no tener voz propia, ¿no? Es decir, porque al final tú planteas que es una reunión que tiene Blum en Londres, precisamente lo que hace cambiar la actitud francesa, y que acaba por condicionar ese apoyo de los franceses a la no intervención británica. Sí, lo que hay, desde luego, es una autopercepción de debilidad por parte de Francia. Hay un claro miedo ante la deriva de las relaciones internacionales. Hay un trauma derivado de la Gran Guerra, que la Gran Guerra va a tener unas consecuencias, unas repercusiones a medio plazo mucho más claras en el caso francés que en el caso británico. Y hay una gran división a nivel interno, ¿no? Se habla mucho de la posibilidad de una guerra civil en Francia tras la victoria del Frente Popular. En el caso británico es diferente. No está no es una postura tan condicionada por el miedo como por los intereses económicos. En España, por los prejuicios sociopolíticos de las élites gobernantes en Londres. Son dos casos muy diferentes. Insisto, en el caso de Francia hay una autopercepción de debilidad y un verdadero temor a quedarse sola. Eso es lo que va a marcar a Francia entre el 36 y el año 40. La política británica baraja dos escenarios. Uno es separar a Hitler de Mussolini. El otro, una vez se constata la imposibilidad de separar a Hitler de Mussolini, o a Mussolini de Hitler más bien, una vez se constata la imposibilidad de esa vía, se apuesta por un acuerdo a 4 bandas con Francia, Italia y Alemania, que es lo que va a derivar en los acuerdos de Múnich, y eso motiva la reinserción de la Francia ya de Daladier para entonces, en esa
en esa alianza bilateral con Londres, lo cual vuelve a dar una especie de tranquilidad al gobierno francés, ¿no? Volver a quedar posicionados al menos del lado británico. Pero sí son dos casos muy, muy diferentes. Y aunque, como has dicho, no está dentro de lo que es la Sociedad de Naciones, el papel de Estados Unidos también es importante en ese momento. ¿Y en qué sentido va ese papel? Sin duda, bueno, la ausencia de los Estados Unidos de Ginebra pues ya va a debilitar al organismo ya de nacimiento y va a debilitar el orden emanado de la Gran Guerra. Los Estados Unidos, el gobierno de Roosevelt es más favorable a la causa republicana española, desde luego, que el gobierno británico. Ahora, pensar en que los Estados Unidos pudiesen intervenir en España cuando las democracias europeas ponen en pie la no intervención desde el inicio mismo de la guerra, pues la verdad, la posición para el gobierno de los Estados Unidos era muy difícil al respecto. Había una situación también complicada en el Senado, en los Estados Unidos. El voto católico también está en juego. Hay muchos factores de política interna que también van a contribuir decisivamente a que los Estados Unidos no se metan en España. Hay que recordar que el internacionalismo de Wilson le costó a Wilson todo el prestigio que había adquirido en Europa, lo perdió en los Estados Unidos. Tras la Primera Guerra Mundial hay un fuerte sentimiento aislacionista en los Estados Unidos y, digamos, cambiar radicalmente esa postura aislacionista en unos momentos en los que los Estados Unidos comenzaban a recuperarse económicamente, ¿no?, de la Gran Depresión a través del New Deal. Bueno, pues parecía inviable. Luego Roosevelt se va a arrepentir de la postura hacia España, de no haber hecho algo respecto a España, pero ya muy tarde, a inicios de 1939. El presidente de México, Lázaro Cárdenas, llega a tantear a Roosevelt en carta en torno a la posibilidad de cambiar, de ejercer una labor en activo hacia España, pero no va a tener ningún efecto. Esto ocurre en mediados de 1937. Bueno, las prioridades digamos, a un lado y otro del Atlántico son diferentes, claro está. Y el hecho determinante es la postura británica hacia España. Es decir, hay un seguidismo del Foreign Office en este sentido. Y también la composición de esa Sociedad de Naciones que tú señalas, es decir, de todos los países, de todos los estados que componen esa institución, apenas una veintena, podríamos asociarlos a lo que serían regímenes demócratas liberales, ¿no?, en ese sentido, y que por lo tanto también, es decir, la posibilidad de que por una ética democrática pudiera derivar en una intervención directa de la Sociedad de Naciones, pues se ve frustrada en ese camino, y más cuando dentro de esa veintena algunos de ellos, la mayor parte de ellos, bueno, pues tampoco están por esa labor, ¿no?, en ese sentido. Y de ahí que tú señales que precisamente dentro de esas alternativas que se les presentan, al menos a estos estados demócratas liberales occidentales, en ese doble elemento que podemos decir entre salvar la democracia o ser anticomunistas, va a jugar un peso mayor, es decir, bueno, el anticomunismo va a pesar más a la hora de diseñar precisamente esas políticas internacionales en general, y entre ellas la actitud frente a lo que es la guerra en España. Sin duda, y en eso va a ser fatal para la República el hecho de que la Unión Soviética se convierta en el sostén de la República tras el abandono de las democracias occidentales. ¿Por qué? Porque se va a pasar a identificar a la República como un régimen procomunista, ¿no? Desde luego en Ginebra la República está siempre en absoluta minoría. Solamente la apoyan México, Nueva Zelanda y de una forma bastante cuidadosa y moderada la Unión Soviética. No son tan vehementes los representantes soviéticos en defensa de la República como lo son México o Nueva Zelanda.
sin duda, querían que su intervención del lado republicano tuviese un perfil bajo en el escenario internacional. Hay que recordar que Moscú lo que persigue es una alianza con las democracias occidentales dentro del marco del sistema de seguridad colectiva frente a los países fascistas. Insisto, la República está en minoría, siempre en Ginebra. Los países latinoamericanos, con la excepción de México y puntualmente con la excepción de Colombia, de forma tímida, la Colombia de Santos, los países latinoamericanos, insisto, van a ser actores muy, muy vehementes contra la República. En unos casos se muestran abiertamente contrarios al gobierno español, en otros casos apoyan su aversión al gobierno español hablando en términos favorables de los sublevados en España. Los casos de Chile y de Argentina son muy interesantes y todavía están por ser realmente estudiados. Son países, Chile, por ejemplo, que aboga por el reingreso de la Alemania de Hitler en Ginebra. Bueno, son países también, estos países del Cono Sur, Chile, Argentina, cuyas élites nacionales están en sintonía, si no directamente cooptadas, por las potencias anglosajonas, especialmente por Londres, y van a desarrollar en la Sociedad de Naciones una línea de política exterior acorde a los intereses británicos, a cómo Londres quería que se desarrollase el debate en Ginebra. Hay que recordar que Londres y París quieren un perfil bajo en Ginebra. Lo que tienen que dirimir incómodo respecto al caso español lo dirimen en el Comité de No Intervención. Pero si hay otros actores, Chile, Argentina, que van a tener un papel protagonista en la Sociedad de Naciones y no precisamente a favor del bando republicano, ¿no? Y en todo ese escenario tú le das mucha importancia, precisamente, mucha importancia histórica, ¿no? No por la implicación que tú pudiera tener posteriormente en un resultado de las decisiones que se tomaran, sino la conferencia de Nyon, precisamente como un momento clave, ¿no? A la hora de definir la actitud, pero ya con la guerra iniciada, ¿no? en ese momento. ¿Por qué la importancia de esa conferencia y cuáles son los puntos que en ella se tratan? ¿De la de Múnich? La de Nyon. De la conferencia de Nyon. Bueno, la conferencia de Nyon tiene lugar en un momento, como ya indiqué anteriormente, un momento clave para las posibilidades republicanas en el exterior. Estamos hablando del otoño de 1937 y, bueno, es una prueba más del desdén hacia la Sociedad de Naciones. Si no estaba enterrada ya la Sociedad de Naciones, pues en el caso de Nyon se va a terminar de plasmar. De lo que se trata es de crear otro marco de negociación paralelo y privado, como lo era el Comité de No Intervención también, para dirimir los problemas en el Mediterráneo. Hay un ataque que afecta a un buque inglés y eso es lo que levanta las alarmas realmente en el Foreign Office, y hay la determinación de discutir eso, es decir, eso sí no se puede dejar pasar por alto. Se habla de submarinos desconocidos, ¿no? El conde Ciano se ríe de esto en sus diarios, y se invita a Italia a participar en Nyon con el objetivo de llegar a un acuerdo para que no se repitan incidentes de ese tipo que afectan a embarcaciones británicas. España queda al margen de Nyon, una vez más. Es una reunión de países mediterráneos en el cual España es excluido, como había sido excluida del Comité de No Intervención. Justificaciones jurídicas, pues no hay ninguna, como no la hay en el Comité de No Intervención y como no la hay en las posturas adoptadas en el marco de la Sociedad de Naciones. Es decir, hablar de derecho internacional en aquellos tiempos resultaba cada vez más quimérico, ¿no? Cada vez más. Y en ese comité de intervención, cuando llegan todas las denuncias con respecto a lo que el mantenimiento de la ayuda, el mantenimiento y además acrecentamiento de la ayuda alemana e italiana a lo que son las tropas sublevadas, ¿cuál es la reacción? Es
de esos miembros de ese comité de no intervención, que fundamentalmente es Londres, ¿no? No podían autoengañarse, las pruebas estaban ahí, era evidente la participación italiana y alemana del lado de los sublevados. Lo interesante es que en las primeras sesiones ya del Comité de No Intervención, la Unión Soviética advierte de que si se siguen violando la no intervención, Moscú se va a considerar desligado de la no intervención. Es decir, si Alemania, Italia y Portugal siguen implicándose en España, la Unión Soviética va a hacerlo, ¿no? Es una advertencia que se da en el marco del Comité de No Intervención en Londres y que va a tener consecuencias, porque muy poco tiempo después se va a iniciar la ayuda soviética a la República. Bueno, las pruebas que se envían al Comité de Intervención y se presentan a la luz pública en los debates en Ginebra. Álvarez del Valle va a mostrarlas en su discurso, va a enviarlas a los gobiernos francés, británico y a la Secretaría de la Sociedad de Naciones y sencillamente se ignoran. No se da ningún tipo de respuesta, ¿no? Y en todo este panorama, hemos hablado de esa primera actitud de la Unión Soviética frente a la Sociedad de Naciones, que busca una alianza antifascista y que sean las democracias occidentales las que tomen las riendas de esto. Luego, evidentemente, cuando eso no tiene lugar, ya se compromete directamente con lo que es la ayuda a lo que es el sector republicano, pero hasta ese momento, es decir, la República, es decir, el peso del comunismo es un peso muy reducido, ¿no? Es decir, sin duda. Y la República puede ser todo lo reformista que queramos, pero en ningún caso revolucionaria en ese sentido, con lo cual, ¿en qué medida la construcción del mito de la revolución, de la revolución comunista en España contribuye también, y posteriormente que se ha convertido en un leitmotiv de un cierto revisionismo dentro de algunas obras, ¿no? No voy a decir la historiografía, pero dentro de algunas obras que han tratado este tema? Bueno, es que es muy útil para ese relato de la equidistancia, ¿no? Entre los dos bandos, de que los dos bandos a fin de cuentas recibieron apoyo extranjero y por parte de países totalitarios, ¿no? Entonces, en la medida en que es muy útil para ese relato de la equidistancia, se lleva a cabo una interpretación completamente ahistórica de los hechos, ¿no? No interesa la reconstrucción de los hechos en sí, sino una interpretación ligera de los hechos que sea útil a otros propósitos que no tienen que ver con la verdad, ¿no? Con la búsqueda de la verdad. Lo que es evidente es que la ayuda soviética es posterior en el tiempo a la ayuda italiana y alemana a los sublevados, y también es posterior en el tiempo a la puesta en pie de la no intervención. Cuando Giral, primer ministro de la República, pues se produce el golpe de Estado, lo primero que hace Giral es buscar la ayuda de Francia, porque la República acude a los regímenes homólogos, a las democracias occidentales, como es natural. ¿Quién se siente identificado? Claro. No acuda a Moscú, acuda a París. La respuesta de Francia es positiva en un primer momento. Y ahora retomamos el viaje famoso a Londres, del que se ha escrito, pero del que nunca se saca en claro qué es lo que ocurrió. Bien, cuando Blum dice en un primer momento que sí, que Francia acudirá en ayuda de la República, le suministrará armas para su defensa, acto seguido viaja con Yvon Delvaux, el ministro de Asuntos Exteriores francés, a Londres. Era un viaje que estaba programado de antemano con el objetivo de actualizar lo que había sido el Tratado de Locarno, firmado con Bélgica, ¿no? Bueno, en ese viaje a Londres de 2 días, lo que ocurre sigue siendo, en cierto modo, un misterio a día de hoy. Digo en cierto modo porque es evidente que hubo presiones británicas para que Francia se retrajese de intervenir se abstuviese de intervenir en España, o de suministrar armamento a la República.
cuando regresan Blum y Delvaux de Londres a París, la posición francesa ha cambiado. Eso va a ser letal para la República. La República se queda sola en el panorama internacional y a partir de entonces, pues la guerra está perdida. El balance de fuerzas internacionales no puede resultar más adverso y por fuerzas propias, puramente españolas, es imposible. Es imposible derrotar a los sublevados con el apoyo de Hitler y Mussolini. ¿Por qué la República se va a mantener en pie más de 2 años todavía? Pues por el apoyo soviético, evidentemente, ¿no? ¿Stalin simpatiza con la República? Pues no. Stalin lo que quiere es dar una advertencia a los países fascistas de que no se va a quedar quieto, de que la agresión a otros estados en Europa no va a quedar impune. Es una dialéctica de fuerza, ¿no? Y esa es la principal motivación de Stalin. Y bueno, el panorama en Europa se estaba poniendo realmente muy adverso para los intereses soviéticos. Ese pacto germano-soviético. Claro. Sí, bueno, y España va a ser clave en esto porque se va a producir en Stalin un cambio en su concepción estratégica, porque considera que las democracias, por un lado, son débiles y, por otro lado, no son de fiar. Por lo tanto, bueno, pasa a buscar la alianza con el pacto de no agresión con Hitler. Y en eso España va a jugar un papel muy importante, la experiencia española, ¿no? Para Stalin. Y no solamente para Stalin, es interesante en este sentido la reacción de los comunistas españoles al pacto germano-soviético. No va a suponer un gran trauma para la mayoría de comunistas españoles que habían luchado contra el fascismo en España. ¿Por qué? Porque las democracias occidentales habían vendido la causa republicana, ¿no? Entonces el prestigio de las democracias en la Europa de aquellos tiempos y entre los españoles antifascistas estaba por los suelos en aquellos momentos. Y bueno, volviendo, yéndonos hacia el otro camino, ¿no?, que hemos comentado al principio, ¿no?, es decir, lo que es ya la política exterior de la propia República, de los distintos gobiernos de la propia República, y no solo, es decir, sino también ese elemento de internacionalización de la guerra, que tú señalas que la internacionalización de la guerra viene desde antes de que venga el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del 18, y que en ese golpe de Estado, es decir, el peso monárquico, el peso de la Renovación Española, Calvo Sotelo, que ya, bueno, pues también en ese mismo contexto ya se empieza a definir a sí mismo, incluso en un discurso en las Cortes, como fascista, ¿no? Entonces, ese papel de los monárquicos es clave a la hora de convertir lo que va a ser ese conflicto en un elemento internacional, en un conflicto internacional. Sí, son los monárquicos alfonsinos los que internacionalizan el golpe de Estado, ¿no? y la guerra que le sigue. A través de los contactos con Italia. Exacto. Exacto. Bueno, Mussolini está contra la República desde el mismo nacimiento del régimen, en 1931. Va a haber un periodo en el que rebaja su hostilidad hacia la República Española con motivo de 2 factores. En primer lugar, la victoria de la coalición radical cedista en España en 1933, pues llega al poder un gobierno que ya no causa esa aversión en Roma, desde luego, y por otro lado la campaña que se inicia en Etiopía por aquel mismo entonces. Entonces, esto va a motivar un paréntesis en la agresividad de Mussolini hacia la República Española, y el fin del paréntesis tiene lugar en el momento en que, por un lado, el Frente Popular gana las elecciones en España en febrero de 1936 y por el otro se liquida el conflicto en Etiopía con la victoria italiana, una conquista de facto que va a terminar reconociendo la Sociedad de Naciones, levantando las sanciones impuestas a Italia previamente y que nunca habían tenido ninguna eficacia práctica, pero bueno, eso es otra cuestión. Resueltos estos 2 factores, Mussolini retoma su aversión contra la República Española, y es en este contexto en el que tiene lugar la venta de armamento de guerra moderno, aviones de guerra modernos,
a monárquicos alfonsinos españoles. Son los contratos firmados con Pedro Sáenz Rodríguez, con fecha del 1 de julio del 1936, es decir, previos a la muerte de José Calvo Sotelo. Y resulta interesante el hecho de que el 15 de julio, antes del golpe de Estado y antes de la muerte de Balmes en Gran Canaria, que es un poco el antecedente del golpe, el 15 de julio Mussolini, una vez que conoce que en Ginebra se ha aprobado el levantamiento de sanciones contra Italia por su agresión a Etiopía, da la orden de mover aviones de guerra, parte de esos aviones contratados por Pedro Sáenz Rodríguez 15 días antes, de moverlos desde Milán hasta Cerdeña con el fin de saltar desde ahí al Marruecos español, ¿no? Para, de cara al golpe de Estado que era ya inminente. Como indico en el libro, pues no se trata solo de una guerra internacional en suelo español, sino que se trata de un golpe de Estado internacional, ¿no? Y de una conspiración internacional. Entonces, ese componente no endógeno, digamos, está presente siempre. Que se trate de ignorar o se trate de minusvalorar, pues bueno, es ya otra cuestión, ¿no? Y de ahí también tu reclamación o tu reivindicación de que se le dé un papel más protagonista a lo que son los elementos civiles dentro de esa trama, que no es simplemente un golpe militar, Claro. sino también son los elementos civiles los que hay detrás. Sin duda son políticos quienes llevan a cabo la firma de esos contratos de venta de material de guerra moderno con Italia. Entonces es una conspiración militar, pero una conspiración civil, desde luego, también. Es interesante en este sentido que la ayuda no tiene lugar a la falange de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? O a Gil Robles sí está metido de una forma u otra en la conspiración, pero los actores principales son los líderes de Renovación Española, ¿no? Bueno, pues Italia era una monarquía, el rey Alfonso XIII se había exiliado en Italia, pues no parece algo realmente muy sorprendente, sí, ¿no? que tuviese lugar de ese modo. Y una vez se tiene lugar el golpe de Estado, un golpe de Estado fallido, en el que ya empiezan a verse, como tú ves, también las implicaciones internacionales, esa política exterior, es decir, el papel de la política exterior de esos primeros gobiernos en ese momento ya en guerra de la República, ¿hacia dónde va? Es una situación muy complicada la que tiene que afrontar la República una vez que se produce el golpe de Estado, porque el 90% de los diplomáticos pasan más tarde o más temprano, pero pasan al campo franquista, ¿no? Entonces se tiene que acudir a profesores universitarios, a juristas, etcétera, para que asuman labores de diplomático. Es una situación, repito, muy complicada, está desarticulado el cuerpo diplomático y tiene que recomponerse de una forma muy acelerada, y en este contexto se producen errores por parte republicana, sin duda. Primero, hay una falta de previsión en torno a los rumores de golpe de Estado y demás, al igual que Azaña los minusvaloraba. Lo mismo ocurrió con el cuerpo diplomático español y con el ministro de Asuntos Exteriores. ¿Cuál es la primera trampa en la que va a caer la República? La aceptación del Comité de No Intervención. Es decir, está entonces como ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Estado, Augusto Bárcia, y va a aceptar, sin mayor protesta, la creación del Comité de No Intervención en Londres. Álvarez del Valle se va a lamentar de esto una vez que le sustituye como ministro de Estado. Ahora, ¿qué alternativas tenía, no? Bueno, es entrar ya en el campo un poco de la historia de ficción. La segunda trampa en la que va a caer la República es en la aceptación del plan de control dentro del Comité de No Intervención, plan de control que, puesto en pie en aras de impedir la implicación internacional en España, va a fracasar estrepitosamente también, y ahí el gobierno de la República vuelve a aceptar ese plan de control. Otro error de la República, el no designar un delegado permanente ante la Sociedad de Naciones, una cuestión a priori puede parecer
puede resultar inexplicable, pero que tiene una explicación. No se designa un delegado permanente por una presencia que hay en Ginebra, que es la de Cipriano de Rivas Cherif, cónsul general en Ginebra y cuñado del presidente de la República, de Azaña, que va a querer ese puesto de delegado permanente para sí mismo. La labor de Rivas Cherif va a ser perjudicial para la República durante toda la guerra, va a llevar a cabo una diplomacia paralela a espaldas del gobierno al cual representa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de lograr una mediación internacional en el conflicto, pero con unas consecuencias catastróficas porque hay una disonancia entre las propuestas que presenta Rivas Cherif y las propuestas que está por su parte gestionando el gobierno de la República. Entonces crea una impresión pésima en los diplomáticos franceses, británicos, crea la impresión de que el gobierno español es un caos, ¿no? Que no sabe por dónde va. Exacto, el presidente de la República va por un lado, el presidente del gobierno va por otro, y en esto la imagen de la República pues, se ve muy perjudicada por culpa de Rivas Cherif. De esto va tomando conciencia el Ejecutivo republicano, primero el gobierno de Largo Caballero, que ya entra en conflicto con Rivas Cherif, y después los gobiernos de Negrín. ¿Cómo se va a solventar esta presencia incómoda en Ginebra? Bueno, pues no designando un delegado permanente y con el fin de que Azaña y Negrín no se enfrentasen al respecto. Finalmente se hace insostenible la situación y va a haber que destituir a Rivas Cherif. Se nombra a Jiménez de Asúa en la etapa final de la guerra como delegado permanente, pero ya evidentemente ya es muy tarde para la República. Y de esa acción diplomática y de política exterior, en la etapa de Giral, ¿qué es lo que podemos destacar más en esa, o como características, ¿no? ¿De Giral como primer ministro? Sí. Bueno, realmente se le concede importancia a la Sociedad de Naciones porque es el único foro al que se puede acudir. Entonces, pero realmente hay un despiste generalizado. No se va a plasmar hasta el gobierno ya de Largo Caballero, es cuando Álvarez del Valle asume las riendas de la política exterior, junto a Pablo de Azcárate. Después con Negrín se va a reforzar esa política exterior, pero la primera etapa que sigue al golpe de Estado entre el gobierno Giral, pues hay un despiste general, hay desorienta la retracción de las democracias occidentales y se trata de dar la vuelta a esa retracción. Pero cuando se define realmente una línea de política exterior, repito, va a ser ya a partir de septiembre de 1936. El verano del 36 no hay una línea definida de cara al exterior. Y luego la etapa de Negrín también es una etapa bastante desconocida, ¿no? En esto que tú sitúas, es decir, como un momento clave a pesar de todas las disputas y de los conflictos internos que se tiene en la propia evolución de la guerra, pero también en el planteamiento de lo que va a ser Negrín de cara a conectar. Es decir, yo creo, a raíz de la lectura de tu trabajo, que Negrín lo que tiene en mente es que esto evidentemente es una guerra internacional y por lo tanto hay que mantener la guerra hasta que estalle la Segunda Guerra Mundial, porque eso será lo que podrá salvar la República, claro, en todo caso. Lo interpreta perfectamente Negrín, ¿no? Es quien tiene una visión internacional más clara dentro del campo republicano, sin duda. Y la resistencia de Negrín obedece fundamentalmente a esa voluntad de que el conflicto vaya más allá de las fronteras españolas. Curiosamente, el Comité de No Intervención vendía su labor como un gran éxito por el hecho de que había logrado limitar el conflicto a las fronteras españolas, ¿no? Bueno, Negrín considera que lo que hay en España es una guerra internacional y en el momento en que se extienda el enfrentamiento más allá de las fronteras españolas, el gobierno de la República va a quedar inevitablemente aliado a las democracias occidentales y esa puede ser la única salvación para la República. Negrín es consciente de que el balance de fuerzas es negativo y de que se va a perder la guerra. Eso es algo que tiene muy claro. Paralelamente a esto, pues sí hay intentos de mediación.
es algo que se olvida también. Negrín, claro que intenta mediar, intenta lograr una mediación internacional en España. Los sucesivos intentos van a ser un fracaso, pero considera que solo resistiendo se puede llevar a cabo una labor de mediación internacional. Y por otro lado, la resistencia permite, en caso de derrota, ir evacuando a los cuadros más significados dentro del campo republicano, evitándoles la represión, claro está. La única alternativa a esa resistencia de Negrín era la rendición incondicional. Bueno, va a ser un poco lo que ocurra después del golpe de Casado y las consecuencias, pues la interpretación de la paz por parte de Franco va a ser en clave de victoria, ¿no? Y tal como preveía Negrín y el gobierno republicano. Y eso es lo que explica la represión de la posguerra, ¿no? ¿Y en qué medida podemos enlazar precisamente toda esta actitud del Comité de No Intervención con lo que va a ser ya la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en ese no cumplimiento también de aquello que todos los exiliados republicanos esperaban de una vez acabado el fascismo, por el fin de la Segunda Guerra Mundial? Ahora los ejércitos de las democracias occidentales acabarán también con Franco como fascista, y además que ha sido un aliado no beligerante, pero un aliado de lo que han sido las potencias fascistas en Europa. ¿En qué medida podemos establecer una conexión con esas dos actitudes? Es lo que yo llamo el segundo abandono a la democracia española, ¿no? Es una nueva no intervención. Después de 1945, con Hitler y Mussolini muertos, Franco no representa ya ninguna amenaza. Es más, en los nuevos tiempos de Guerra Fría pasa a ser un valladar anticomunista en Europa Occidental. Entonces va a ser nuevamente, fundamentalmente Londres, el primer interesado en el mantenimiento de Franco en el poder. No gusta Franco, pero la alternativa es un gobierno en el que sin duda iban a tener un peso los comunistas españoles, que habían crecido durante la guerra en España y habían formado parte esencial de la resistencia antifascista, no solo en España, sino en Francia. Entonces, ese peso de los comunistas españoles en un hipotético gobierno republicano en 1945 va a ser una alternativa a Franco que desde luego no va a gustar en absoluto en Londres. Entonces Franco pasa a ser la opción menos mala, ¿no? En el nuevo contexto internacional de Guerra Fría incipiente. Pero esos republicanos en el exilio continúan manteniendo una presión intentando mantener una presión internacional a partir de San Francisco, a partir de lo que es incluso en la ONU, ¿no? Y evidentemente también con aquellos estados que les son más afines, en el caso de México, sí, y todo esto, para que se conviertan en elementos de presión, ¿no? Eso, para esa actitud. No dejan de tener esa presión. Hablo de presión, aunque no sea efectiva o esa presión sea muy pequeña, ¿no? Pero no deja de existir, ¿no? Sí, de hecho, los tres actores principales de la política exterior de la República en la guerra, que son Negrín, Pablo de Azcárate y Julio Álvarez del Valle, van a continuar llevando a cabo una acción internacional una vez perdida la guerra en España. Álvarez del Valle, sobre todo en Estados Unidos, Negrín y Pablo de Azcárate desde Londres. Van a intentar configurar una posición británica y estadounidense favorable a una restauración republicana una vez los aliados hayan ganado la guerra contra Hitler. Bueno, un factor que va a ser determinante en el fracaso de esta labor va a ser la división de los republicanos, ¿no? La división de los republicanos que viene de la guerra y que se va a acentuar en el exilio. Pienso fundamentalmente en la ruptura entre Prieto y Negrín, ¿no? La República, los representantes republicanos llegan a la Conferencia de San Francisco en el año 45 completamente divididos. Félix Gordon Ordaz en sus memorias refleja sus intentos para hacer que Negrín y Prieto se reuniesen en San Francisco y presentasen una posición unitaria ante las nuevas Naciones Unidas, y Prieto se va a negar en redondo a ver a Negrín. Eso va a ser fatal para las posibilidades de restauración republicana. Y bueno,
la posición mexicana en San Francisco va a ser una vez más coherente con la línea seguida hasta entonces y impecable desde un punto de vista jurídico. Y eso es lo que explica la exclusión de la España de Franco de Naciones Unidas. En la Carta de San Francisco se establecía que no podían ser reconocidos Estados miembros aquellos gobiernos que hubiesen llegado al poder gracias a la ayuda de los países del eje, ¿no? Bueno, es la moción Quintanilla, la famosa moción Quintanilla que presenta México y que va a lograr la exclusión de la España de Franco. Pero esto no significa una postura de simpatía entre los estados integrados en las Naciones Unidas hacia la causa republicana, ¿no? O cuanto menos no lo suficiente, no causa la simpatía suficiente como para desempeñar una labor en activo para la restauración de la República en España. Al final, un poco lo que queda de tu análisis, así como una reflexión mucho más global y general, es que es el papel que juega el miedo en situaciones de crisis, ¿no? Y que viene a entenderse tanto en lo que es el momento previo a la guerra como es el momento posterior a la guerra. Entonces, ¿qué valoración va a jugar al final de ese miedo por un lado, o parece ser que en un primer momento ese miedo al fascismo y por lo tanto mientras aceptemos lo que ellos quieren no vamos a tener problemas, pero luego va a ser un miedo también al comunismo? ¿En qué medida ese miedo juega ese papel y en qué medida, no sé, por una reflexión también más contemporánea, más actual, está presente, ¿no?, en esas situaciones de crisis y condiciona, ¿no?, la toma de decisiones? Sin duda juega un rol determinante en tiempos de crisis, ¿no?, el miedo. Sobre todo a la hora del autoengaño y de posponer decisiones que deben tomarse tarde o temprano, y cuanto más tarde en tomarse, más complicado va a ser, ¿no? No es solo el miedo, como indico en el libro, hay el miedo, hay unos prejuicios de diferente naturaleza, hay unos intereses económicos también en juego. Es una cuestión de priorizar las amenazas o priorizar los riesgos, priorizar unos intereses u otros, pero sin duda el miedo es un elemento que juega un papel determinante en periodos de crisis y que nunca se tiene en suficiente consideración, ¿no? El caso más evidente en relación a la guerra de España es el caso francés. Es el caso francés, eso es evidente. En el caso británico existían temores, estaba la experiencia de la Primera Guerra Mundial, sin duda, pero tenía otra naturaleza esos temores, ¿no? Tenían otra naturaleza. Bueno, pues David, hemos llegado al final del programa. Agradecerte que hayas aceptado esta invitación y participado en esta conversación, yo creo, agradable. Y evidentemente, como siempre hacemos, invitar a quienes nos escuchan a leer historia, y en este caso en concreto, si les ha interesado la conversación y ampliar con mucho más detalle, con muchísimo más detalle, bueno, pues a leer Inseguridad colectiva, la sociedad de naciones, la guerra de España y el fin de la paz mundial, de David Jorge, publicado en la editorial Tirante en el año 2016, con un prólogo, lo hemos dicho antes, del profesor Ángel Viñas. Así que bueno, David, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nada, y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo programa de Hablemos de Historia. Muy bien.